Días, amigos que nos escuchan. Gusto saludarles en esta mañana, contentos de poder estar con ustedes en este programa La Razón de Vivir. Esta mañana, como decía la introducción, nuestro título es Un Camino Mejor. Fíjate que es bien interesante cómo las cosas se están dando en el mundo cada vez. Y aun cuando muchos dicen buscamos la paz, eh, estamos luchando por tener un mundo mejor. Y es cierto, creo que es lo mejor que podemos hacer, ¿verdad? Si tú te das cuenta, la paz no es de este mundo. Ya lo hemos mencionado en varios programas anteriores. Y realmente el ser humano necesita buscar la paz fuera de la política, fuera de aquello que comúnmente nosotros vemos como tratados de paz. Realmente, en este mundo, mientras nosotros no busquemos el camino mejor, es decir, el único camino que nos puede hacer felices, nosotros estaremos caminando o buscando en el lugar no correcto, en el lugar errado. ¿Te acuerdas de esa anécdota que te conté? De aquel hombre que perdió sus llaves. Y por ahí era tarde, era oscuro ya, y una persona iba pasando. Y entonces le dijo a esta persona, ¿qué perdiste? Dice, perdí mi llave. Y dice, muy bien, a ver, te quiero ayudar. Dice, ¿dónde la perdiste? Dice, la perdí allá, como unos 10 metros de lejos. Dice, ¿pero por qué la estás buscando aquí? Dice, es que aquí hay luz. Hay gente que hace lo mismo, amigos. Busca donde no es. Quiere hacer hoyo, quiere escarbar, quiere encontrar respuestas donde en la verdad las respuestas no están. En la política, en la astrología, en la psicología, en las religiones orientales, en la nueva era, etcétera. Pero la respuesta no está ahí. Realmente nosotros necesitamos buscar la respuesta en aquel que es el creador del hombre. Yo les he preguntado muchas veces, ¿qué es lo que haces tú cuando compras un aparato electrodoméstico? Luego vas al, a las instrucciones. ¿Por qué? Porque a través de las instrucciones es como tú sabes cómo va a operar ese aparato. Muchos somos más atrevidos, ¿verdad? Muchos no agarramos, por ejemplo, si hay algo que ensamblar, ¿te has dado cuenta que eso pasa? Agarramos y comenzamos a ensamblar y al ratito, ahora sí vamos a usar el manual, pero ya cuando completamente hemos echado a perder algunas partes. El ser humano, tristemente así es. Así somos los seres humanos desde que este mundo cayó en lo que nosotros llamamos pecado. Por lo tanto, el ser humano necesita una ayuda. Fíjate, imagínate qué pasaría en el mundo si en este mundo la gente aprendiera a vivir a la manera como Dios quiere que el ser humano viva. ¿Qué pasaría? Este mundo sería completamente diferente, amigos. Te pongo el ejemplo. Esta semana, nosotros, a través de las noticias, fuimos testigos oculares, ¿verdad? De esa disputa laboral que peleaba este muchacho que se autodenominaba o llamaba Bryce Williams. Este muchacho, que su nombre era Dexter Flanagan, este muchacho peleaba, se salió del canal de televisión donde trabajaba, más bien lo corrieron. Y debido a eso, este muchacho comenzó a agarrar odio. Nota los puntos que se ven en una persona cuando en cierta manera su corazón no está completamente limpio. Se dice que este muchacho se sentía odio hacia el canal de televisión porque a él lo habían corrido, que porque era homosexual. Él agarró odio no tan solo hacia el canal, sino hacia sus compañeros. Este muchacho no tan solo dejó ese odio ahí en ese corazón, sino que lo expresó en actos. Se compró una pistola y llegó a donde estaba televisando, estaban transmitiendo la noticia. Una muchacha de nombre Allison Parker, junto con su camarógrafo Adam Ward, de 27 años, ella tenía 24 años, estaban cubriendo una noticia. Estaban entrevistando a la directora o jefa de la Cámara de Comercio de Monita, Virginia. Y ahí, en ese lugar, llegó este hombre y le tiró de balazos. Creo que fueron más de 20 balazos, si no mal recuerdo, los que le dio este hombre a los tres.
Afortunadamente, la persona entrevistada logró vivir, está viva. Pero qué triste que debido al odio se produzcan tantos eventos que se desencadenan y dañan no tan solo a esas personas, no tan solo a su familia, sino a toda una sociedad. Luego, ¿verdad? El Congreso, la Casa Blanca, ¿verdad? El gobierno lanza una petición a los congresistas diciéndole, hey, hay que hacer algo para controlar el asunto de las armas. Hay que hacer algo. Hay muchas armas en las calles. Miren, amigos, les voy a decir esto. Sean legales o ilegales las armas, sean con papeles, con permisos o sin permisos, nunca falta alguien desquiciado, alguien que no tiene la mente bien ubicada, aun cuando haya sacado esa arma con permiso, aun cuando esta persona aparentemente tenga un buen registro, un buen récord, esta persona en algún momento va a cometer alguna locura. No quiero decir que todos, pero hay personas que no están bien de la mente. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué consiguen armas? ¿Para defenderse? Muchos de ellos para cometer algún crimen. En su mente el primer punto está cometer algún crimen. Ahora, amigo, amiga, ¿qué sería de este mundo si no existieran todas esas cosas que dañan nuestra sociedad? ¿Qué pasaría con un mundo donde todos viviéramos la mejor manera posible, a la manera de Dios? Esta mañana, el tema es un camino mejor. Esta mañana vamos a hablar acerca de aquello que la mayoría, quiero decir que la mayoría, escuchen esto, la mayoría de mis queridos colegas que son líderes de alguna iglesia, dicen que eso ya no se debe de guardar. Mira, a mí me ha tocado escuchar a muchos, podríamos decir bien intencionados, llamémoslo así, bien intencionados predicadores o líderes religiosos, que se paran en el púlpito a decir que los mandamientos de Dios quedaron clavados en la cruz. Y posiblemente en esta mañana está guiando su vehículo alguien que va a esa iglesia. Alguien que va a escuchar a alguien que constantemente lo escucha decir que la ley quedó clavada en la cruz. Querido amigo, querida amiga, quiero decirte que la ley sigue vigente. Si no siguiera vigente, quiere decir que estaría correcto matar, estaría correcto adulterar, estaría correcto hacer cualquier barbarie y Dios estaría contento. Te pregunto, así simplemente, es un asunto de lógica, ¿sí? Usemos la lógica humana. Fíjate, la lógica humana. Te pregunto, ¿está correcto hacer eso como humanos? Si como humanos nosotros lo vemos mal. Escucha, amigo, ¿cómo lo verá Dios? Date cuenta que en la mayoría de las naciones que no tienen una creencia en Dios, en la mayoría de las tribus antiguas o las culturas antiguas, ancestrales, aun cuando no existía el concepto de que existe un Dios, Jehová, eterno, Dios de los ejércitos, aún en esos pueblos existe un código moral escrito en los corazones de estas personas. ¿Sí? Porque en la mayoría de esas culturas, el robar, el matar, el tomar a la mujer del prójimo, está mal visto. Me ha tocado ver todavía, incluso ahí en YouTube tú puedes encontrar muchos videos, que en algunas regiones de allá del Perú, de Bolivia, donde están todavía algunos grupos étnicos, donde su cultura es muy fuerte, la mantienen lo más pura posible, de acuerdo a lo que ellos creen. Encuentran algún ladrón, le cortan la mano, lo linchan o lo queman. ¿Quién le puso a esas personas eso en su mente, de que eso es malo? Oh, mi querido amigo, mi querida amiga, cuando tengas oportunidad, lee Romanos 1, 16 en adelante, el 20. Te vas a dar cuenta tú de que hay un código moral establecido en el corazón de los seres humanos, que los seres humanos, en cierta manera, tienen un concepto de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Será entonces de que si eso existe en el ser humano,
¿Habrá algo entonces que Dios habrá escrito para que no se nos escape nada? Oh, mi querido amigo, mi querida amiga que me escuchas. Claro que sí. Mi querido pastor que estás posiblemente dirigiéndote a tu iglesia en esta mañana, para tener el culto en esta mañana, quiero que medites bien lo que en esta mañana estamos presentando. Y no porque el pastor Javier tenga la última palabra, pero te digo una palabra que dice el Señor Jesús en San Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Algunos dirán, esos quedaron clavados en la cruz, pastor Javier. Fíjate, San Pablo dice que en Romanos 3:31 dice, debido que por la fe, por la gracia, vamos nosotros a hacer a un lado la ley, en ninguna manera, dice, antes establecemos la ley. Es decir, que la ley y la gracia se llevan, no son contrarias ninguna ni la otra, al contrario, van juntas, van pegadas de la mano. Así que amigo, si está en la Biblia, créelo. Si no está en la Biblia, eso no es para ti. Dilo siempre, dítelo siempre eso. Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, eso no es para mí. ¿Por qué? Porque de lo contrario, querido amigo, querida amiga, te vas a dar cuenta tú que no vas a encontrar la verdadera manera de vivir. Cuando tú caminas, cuando tú caminas siguiendo los impulsos de tu necio corazón, te vas a dar cuenta, querido amigo, querida amiga, que estamos caminando en la dirección contraria. No estamos siguiendo el mejor camino y tarde o temprano la maldad nos alcanzará. Ahora, fíjate, en esta mañana, imagínate, amigo, ¿qué pasaría? ¿Sí? ¿Qué pasaría si ahora que por ahí está planeado, ¿verdad?, lanzar gente a Marte, que porque en Marte se puede vivir, dicen algunos. Imagínate, vamos a imaginarnos este caso, ¿sí? Vamos a imaginarnos este asunto, que la gente llega a Marte, miles de personas llegan allá, se mudan, pero pronto comienzan a suceder cosas malas en ese lugar. Uno se enoja contra su compañero, se pelean, el vecino agarra y comienza a hacerle maldades al vecino. Una mujer le roba la cartera a otra. Las cosas se ponen en descontrol, a tal forma que el gobierno de la Tierra manda policía para que pongan a la gente en su lugar. La policía espacial llega, arresta a la gente. Ah, pero uno de los hombres dice, hey, ¿cómo es que me van a arrestar? Allá en la Tierra es un crimen, aquí no existe esa ley. Fíjate, es justo lo que estamos hablando. Nosotros, mientras no exista ley, nada nos puede condenar. Pero cuando existe ley, ahí ya nos hacemos responsables. Te pregunto, y fíjate que lo que vamos a utilizar en esta mañana es la lógica divina. Si Dios creó una ley para que los seres humanos vivan bien, quiere decir que la ley refleja la voluntad de Dios para con el ser humano, ¿cierto? Sí, así de sencillo. La ley de Dios refleja el deseo más íntimo que tiene el corazón de Dios para que el ser humano sea feliz. Ahora, Dios establece sus 10 mandamientos para que el ser humano viva bien feliz. Cuando el ser humano comienza a pisotear, cuando el ser humano comienza a transgredir la ley de Dios, comienza a robar, comienza a matar, es entonces cuando la sociedad se desquebraja. Es entonces cuando este mundo, digámoslo así, cae patas para arriba. Y es entonces, en verdad, cuando uno dice, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Dios? Mira, querido amigo, querida amiga, no es que Dios no exista. Dios existe. Y Dios está ahí, ayudando al que sufre. Pero tristemente el ser humano no quiere ser ayudado. Tristemente el ser humano no quiere seguir la manera a como Dios manda a que vivas. Fíjate, Dios dice, no robarás. Y fíjate, tendríamos un mundo mejor si en este mundo no hubiera rateros, ¿verdad? ¿Cierto? Tú no le pondrías candados a tu casa, no invertirías tanto dinero en el alarma, en la seguridad de tu casa, de tu carro. No te preocuparías. Qué bonito sería el vivir así. Fíjate, ¿qué pasaría si no se cometiera adulterio? ¿Conoces a alguien que ha cometido adulterio y que sea feliz?
Que su esposa diga, ay, qué lindo, mi esposo tiene otra esposa, otra mujer. Cómo me encanta. ¿Conoces algún hombre que esté feliz porque su esposa anda con otro? Pregunto. ¿No hay sufrimiento en los hijos? ¿No hay sufrimiento en esa familia? Oh, querido amigo, querida amiga, quiere decir entonces que Dios tiene razón. Quiere decir entonces que Dios, querido amigo, querida amiga, sabe lo que hace. Quiero decirte, querido amigo, querida amiga, de que Dios, entonces, lo que hizo al principio, de establecer una ley para regir el corazón del ser humano, es correcto. Aun cuando no tuvieras tú el concepto de Dios en tu mente, la creencia de que existe un Dios, te sentirías desgraciado cuando ves o cuando sientes el sufrimiento en tu vida. Ahora, ¿será que eso es todo lo que tenemos que pasar nosotros en este mundo? ¿Sufrir y sufrir? Mira, amigo, amiga, hay una mejor manera de vivir. Hay un mejor camino. Y ese camino te lo presenta el Señor para que tengas vida. Él dice en Deuteronomio 10:13, dice, mandamientos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Así es, querido amigo, querida amiga, para que tengas prosperidad. Y este es un punto crucial, donde Dios nos pide que obedezcamos su ley. Él sabe que la obediencia a su ley traerá un tremendo beneficio a nuestra vida. No podemos nosotros disfrutar la vida si no existe la ley de Dios. No podrías tú salir feliz a la calle si no supieras que alrededor hay un policía, o sea, en tu comunidad hay un policía vigilando que los ladrones no te roben tu casa. Aún así andas intranquilo, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si no existieran los policías? ¿Cómo te sentirías? Aún tú sabes que existe, que hay establecidas leyes ahí en tu pueblo, en tu ciudad donde estás, y sabes que hay cierto grado de seguridad. Ahora imagínate qué pasaría si la mayoría de las personas guardaran la ley de Dios. Tú vivirías tranquilo, estarías feliz. Ahora, ¿tú no crees que eso es algo que un día los seres humanos podrán disfrutar en la eternidad? Claro que sí, amigo, amiga. Por eso tú y yo tenemos que aprender a vivir aquí, desde aquí. Aprender a guardar esos mandamientos que Dios ha establecido. Ahora, fíjate que tú y yo como padres muchas veces eh, tratamos de hacer lo mejor por nuestros hijos. ¿Qué padre va a permitir que su hijo cometa un error? Si hay fuego, por ejemplo, si está prendida la lumbre, ¿tú vas a permitir que tu hijo vaya y meta las manos ahí donde está la mecha prendida? No, e incluso posiblemente en la desesperación vas a pegar un grito, ¡cuidado! Y hasta el niño se va a asustar, va a comenzar a llorar. El niño va a pensar, mi papá es malo, mi papá me regañó, mi papá me gritó. ¿Cuántas veces los seres humanos, con tal de manejar los sentimientos, simplemente dicen, no, Dios no es un Dios malo, Dios es un Dios bueno. ¿Cómo Él te va a cargar diciéndote de que te portes bien o de que guardes sus mandamientos? No, eso ya quedó en el pasado, era para el pasado, ahora eso ya no debe de existir. Amigo, amiga, quiero decirte en verdad que muchas veces aquello que Dios le llama bueno, nosotros le llamamos malo. Eso lo hemos repetido muchas veces, ¿sí? El salmista dice ahí en el Salmo 119, ¿verdad? Que el guardar los mandamientos de Dios es una delicia. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Ah, pero hoy los predicadores dicen, Dios no te va a imponer esa carga. Dios no va a querer de que tú cargues eso. Amigo, amiga, los mandamientos de Dios no son una carga. ¿Quién dice que son una carga? Dios no te va a poner aquello que tú no puedes llevar. Ah, ¿por qué entonces Él dice si me amáis guardad mis mandamientos? Quiere decir que si Él te dice que esa es la prueba visible de tu amor hacia Él, quiere decir que sí es posible guardarte. De lo contrario, Él no te pediría algo que no puedes hacer. Yo no le puedo decir a mi niño de 10 años, mira, carga ese bulto de cemento que yo puedo cargar, un bulto de 80, 90 libras. Pero sí le diría yo, mira, cárgame este libro que pesa 3, 4 libras, 10 libras, 15 libras. Dios no te pediría que guardaras sus mandamientos si no fuera posible guardarlos. Alguno me dirá en esta mañana, Pastor Javier, eso es imposible. Claro está, no es posible, humanamente hablando.
Pero cuando tú le dices a Dios que te ayude a poder vivir como Él quiere, Él te va a dar la herramienta. Y de hecho, Él te da su Espíritu Santo para que tengas tú la habilidad, que seas habilitado para permanecer en el área donde viven los santos. Te pregunto, ¿tú crees que es posible? Mira, no confíes en los sentimientos. No confíes, querido amigo, querida amiga, en lo que muchas veces has escuchado por ahí. Guíate por la verdadera razón basada de acuerdo a la voluntad de Dios. Quiero decirte que los sentimientos no son correctos. Muchas veces, es más, mira, muchas veces tú te levantas en la mañana con deseos de no ir a trabajar. ¿Qué es lo que sientes? Sientes que te pesa el cuerpo, sientes deseo de quedarte en la cama. Sin embargo, tienes que levantarte, ¿verdad? ¿Por qué te tienes que levantar? Bueno, porque es un deber. Es un deber aunque no lo sientas. Ahora, quiero decirte, amigo, amiga, que realmente, no te guíes por los sentimientos. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice, eso lo dice Jeremías 17:9, que el corazón del ser humano es perverso. Los sentimientos del ser humano son muy fluctuantes, son muy fluctuantes. El que confía en su propio corazón, la Biblia nos dice que es un necio, Proverbios 28:26. Por lo tanto, querido amigo, haz a un lado tus conceptos y preconceptos que tengas y déjate guiar por aquel que en verdad desea que tú vivas, que tengas vida y que la tengas en abundancia. Me da tristeza, como ya he dicho, como ya he mencionado, cuando muchos queridos uh, pastores, dirigentes, líderes de iglesia, gritan en el púlpito, nosotros no gozamos porque somos libres en Cristo. Es cierto, somos libres en Cristo, eso no lo hacemos a un lado. Pero ahora que eres libre, Cristo quiere que vivas como libre y no como esclavo. Y tristemente mucha gente confunde lo que es la gracia y piensa que con la gracia ya tú puedes hacer lo que quieras. No, después de la gracia viene la santificación. Y la santificación, querido amigo, amiga, tú la logras cuando dependes del Señor para guardar su santa ley, que es perfecta, dice el salmista, que envuelve el alma. Por eso te pregunto en esta mañana, ¿no harás tú lo que Dios quiere que hagas? Lo que Él quiere que hagas tú. Fíjate, dice Deuteronomio 12:8, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí, ahora, cada uno lo que bien le parece. En este mundo, todo el mundo, querido amigo, querida amiga, vive a su manera. Pero Dios dice, yo quiero que vivas a mi manera. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, Proverbios 21:2. Pero quiero decirte que no te confíes en tu propia opinión. No te confíes en tu propia opinión. Fíjate, la mayoría de los crímenes cometidos por personas, eh, ellos creen que están haciendo lo correcto. Mucha gente piensa que los actos terroristas son atroces. Date cuenta de los actos. Mucha gente dice, yo lo hago en nombre de mi creencia, en nombre... E incluso, yo le he mencionado esto. Escucha esto. Por 1260 años, en la Edad Media, se cometieron los crímenes más atroces en nombre de la religión, en nombre de Dios. Algunos saben a qué me estoy refiriendo. Busca el poder opresor que gobernó durante 1260 años en la Edad Media, en Europa, y vas a darte cuenta de que en el nombre de Dios existieron las famosas cruzadas. En el nombre de Dios existió la famosa Inquisición, la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, pisoteando y maltratando a aquellos que eran fieles guardadores de los mandamientos de Dios. En algún tiempo posterior, amigos, vamos a hablar más a fondo de ese poder inquisidor. Y estamos preparándonos para poder presentar estos temas. Ya los tenemos, algunos temas tenemos. Estamos hablando de Daniel 7. Busquen estos temas, ¿verdad? Ahí los tenemos también en YouTube. Estamos presentando los temas de Daniel 7, el cuerno pequeño. Y van a darse cuenta ustedes de que hay un poder que en el nombre de Dios, usaron el nombre de Dios para matar, para destruir, para pisotear, para manejar las conciencias de los seres humanos.
Oh, querido amigo, querida amiga, quiero decirte que el corazón del ser humano no apegado a la voluntad de Dios se vuelve mal, se vuelve inquisidor, se vuelve destructor. Yo por eso, querido amigo, querida amiga, te digo, en el nombre del Señor Jesús, que busque el verdadero camino. Ese camino se encuentra solamente al lado del Señor Jesús. Hace varios años atrás se llevó un debate sobre valores morales entre un ateo y un cristiano. El ateo insistió que los valores morales provenían únicamente de los sentimientos de las personas, desde la profundidad de su corazón y que de ninguna otra parte. El cristiano dijo, no, los valores morales provienen de Dios, no del sentimiento del ser humano. El debate continuó. El cristiano finalmente dio una respuesta así. Señor, en unas sociedades la gente ama a sus vecinos, en otras se los comen. ¿Sí? Así es. Vete a algunos lugares donde todavía, bueno, no creo que exista allá en este lugar, pero posiblemente, en donde en algunas sociedades la gente se come a sus vecinos. Dice, el Señor, en unas sociedades la gente ama a sus vecinos, en otras se los come. Todo basado en los impulsos y sentimientos del corazón. ¿Tiene usted preferencia en cuál sociedad le gustaría vivir? ¿En cuál sociedad te gustaría vivir, amigo? Los sentimientos, por lo tanto, no son confiables. No podemos confiar en nuestro propio corazón. ¿Por qué? Porque está corrupto. Porque esa corrupción comenzó desde hace mucho tiempo y está bien enraizada en el corazón. ¿Dónde comenzó? Fíjate, el problema comenzó cuando uno de los enemigos de Dios quiso sembrar una mala semilla. Y la quiso sembrar a tal manera que quería destruir a esas criaturas que Dios creó. Al someterte, querido amigo, al someterte tú a la ley de amor, te sometes a la voluntad de Dios. Pero esta persona decidió que ya no lo haría. Me estoy refiriendo a aquel ser que se llamaba Lucifer, lucero del amanecer o lucero de la mañana, pero que cambió su nombre por Satanás. Sí. Ahora, esta maldad pasó por herencia a nuestros primeros padres. ¿Sí? Ellos eligieron la opción de desobedecer. En realidad, no fue por un pedazo de fruta. No fue por un pedazo de fruta. Simplemente fue un asunto de autoridad. Fíjate que lo que realmente quiere el enemigo de Dios es que tú lo adores. Porque Él sabe que cuando tú cometes un error, cuando tú cometes algo que infringe la ley de Dios, automáticamente te estás pasando a su bando y lo estás adorando. Cuando tú matas, cuando tú robas, cuando tú adulteras, cuando tú haces todo lo que la ley de Dios condena, no necesariamente tienes que gritarle al diablo y decirle, ¿sabes qué? Yo soy tu adorador. Aunque los hay, ¿verdad? No tienes que hacer eso. Simplemente tú tienes que hacer eso para pasarte al bando de Él. Por lo tanto, Dios te quiere rescatar de aquel lugar donde tú estás. Y dime, fíjate, te digo la verdad. Nosotros los seres humanos sufrimos porque pisoteamos la ley de Dios, porque alguien más pisotea la ley y de una u otra manera nos afecta. Aquí estamos hablando en esta mañana directamente en vivo, desde la 99.5 FM, aquí en Lawton, Oklahoma. ¿Qué pasaría si en esta mañana entrara, que es muy común, entra un loco con una ametralladora y aquí nos mata? Nosotros seríamos víctimas de esa persona y no tan solo él sería el afectado, porque posiblemente lo agarran o se mata, como es muy común eso. Pero quiero decirte, amigo, que no tan solo me afectaría a mí, afectaría a mis hijos, a mi esposa y a toda mi familia, a toda la comunidad y a aquellos que son mis amigos. Por eso, querido amigo, querida amiga, te pregunto, ¿afecta cuando alguien pisotea la ley de Dios? Sí afecta. Ahora voltea a ver a tu alrededor y date cuenta que por eso estamos como estamos. Porque los seres humanos no queremos acatarnos a la ley de aquel que tanto nos ama. Oh, querido amigo, les estoy hablando de lo más profundo de mi corazón. Y les quiero decir, amigos, amigas, que la ley de Dios todavía existe. Que la ley de Dios todavía se debe de guardar, queridos hombres que están hoy en esta mañana preparándose para pararse en el púlpito. La ley de Dios todavía existe. Y un día Él vendrá. Y uno de los códigos por el cual Él va a juzgar al ser humano, de acuerdo a lo que dice Santiago, dice que seremos juzgados por la ley de la libertad. ¿Y cuál es esa ley de la libertad? Bueno, la ley de la libertad, Él dice, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Esa es la ley de la libertad. Y ahí, y todas
Las cláusulas que están en esa ley se deben de cumplir. Por eso, querido amigo, querida amiga, estamos como estamos. Tristemente, esa semilla fue sembrada en el corazón de Adán y Eva. Es decir, la semilla de la desobediencia, la semilla del pecado, la semilla que como consecuencia trajo muerte. Ah, querido amigo, querida amiga, Adán y Eva desobedecieron desobedecieron a Dios y obedecieron a una autoridad equivocada. Se encontraron ahora en rebelión abierta contra Dios. Creyeron en la mentira de Satanás, la mentira de no moriréis. Mira, no te pasa nada, pruébalo, qué rico es. Vaya, que muchas personas dicen, es que el pecado es rico. Ahora te pregunto, ¿cómo son esas consecuencias? ¿Cómo son las consecuencias del pecado? Fíjate, yo te he comentado que yo me escribo con un muchacho que justo, escuchen esto, amigo. Este muchacho cuando recién comenzamos nuestro programa La Razón de Vivir, hace un poquito más de 3 años, un día este muchacho que fue asesino, mató gente, usaba droga, vendía droga, cometió delitos, robaba carros, etcétera, etcétera. Este muchacho que ha estado ahí en el paredón de la muerte, ya dispuesto para enfrentar la inyección letal, un día me decía en su carta, Pastor Javier, un día dice, yo estaba queriendo escuchar ese programa de salsa que pasaban ahí en la hora de su programa ahora. Dice, prendí y no escuché el programa de salsa. De repente escuché una música bonita que dice que la esperanza no es un hombre, la esperanza viene del cielo. La esperanza es Jesús. Dice, escuché de repente esa canción y me llamó la atención. Hey, esa no es salsa, no es merengue. Y dice, pastor, en esos días yo estaba pensando en colgarme, en matarme aquí en la cárcel. Pero ese día, dice, escuché su programa que dice la razón de vivir. Pastor, dice, ese día yo desistí, porque a través del programa La Razón de Vivir, yo encontré de que existe alguien que me ama tal y como yo esté. Y no importa lo que haya yo hecho, no importa a quién yo haya matado, los crímenes que haya hecho, a quién haya sufrir, aún para mí hay perdón. Querido amigo, querida amiga, mi amigo Ernesto hoy conoce a Jesús. Y él ayuda a las personas ahí en la cárcel y constantemente estamos escribiéndonos. Y él me dice, pastor, gracias por sus palabras, gracias porque usted me ha ayudado a salir adelante. Oh, querido amigo, querida amiga, cuando la semilla del pecado vive en nuestro corazón, trae como resultado desgracia a nuestra vida, desgracia a medio mundo, aquellos que nos rodean. Y solamente a través del poder de Dios podemos volver nuevamente a aquel que nos creó, aquel que nos diseñó. Oh, amigo, amiga, quiero decirte entonces que no es lo más sabio ir en contra de los principios, ir en contra de aquello que el Señor un día estableció. Sí, tú y yo, querido amigo, querida amiga, tenemos que pagar muchas veces las consecuencias de tremendos errores. ¿Sí? Fíjate, posiblemente tú has venido a este país huyendo. Escucha lo que estoy diciendo. Posiblemente has venido a este país huyendo porque cometiste algún delito. Y quiero decirte que aun cuando te vayas al punto más alto de este planeta o al punto más bajo de este planeta, aún ahí el pecado te seguirá. Aún ahí el error te seguirá. Lo que tienes que hacer es confesar tus pecados y aceptar, querido amigo, querida amiga, que has pisoteado esa ley que Dios estableció. Sí, amigo, amiga, Dios quiere que tú en verdad guardes su ley moral, los 10 mandamientos. Y escúchame, escucha lo que te voy a decir. No 8, no 5, no 4, no 3, no 9, los 10 mandamientos. Cuando tengas oportunidad, busca Éxodo capítulo 20 o busca en Deuteronomio capítulo 5
Y te vas a dar cuenta que a esos mandamientos Dios los estableció. Deuteronomio 18:31 nos dice que, eh, 31:18 nos dice que Dios escribió el, la ley con su propio dedo. ¿Quién la escribió? Dios con su propio dedo. Perdón, es Éxodo 31:18. Dios escribió la ley con su propio dedo. Algunos dicen, esa es la ley mosaica. No, señor, no es la ley mosaica. La ley mosaica es la de Moisés. La ley de Dios es la de Dios. ¿Qué es lo que quedó clavado en la cruz? Algún día podemos meternos más a profundo con ese tema. Pero existían dos leyes, queridos amigos. La ley de Dios y la ley ritual, la ley que tenía que ver con ceremonias. Y aún así dentro de esas leyes existían leyes de higiene que todavía se pueden guardar y se deben de guardar para preservar la mejor salud. Las leyes ceremoniales son las que apuntaban a Cristo cuando Él iba a venir, especialmente las leyes que tenían que ver con el sacerdocio y que tenían que ver con el sacrificio. Cuando Cristo murió en la cruz, esa misma tarde el sacerdote estaba a punto de matar al corderito que sacrificaban todas las tardes en el servicio vespertino, sacrificio vespertino. Esa misma tarde, Cristo muriendo allá en el Gólgota, en el monte de la calavera, el corderito escapó de las manos del sacerdote, simbolizando de que ahora ya no era más el seguir o el seguir matando a ese cordero, porque ya había muerto el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esos corderitos solamente eran un símbolo de la realidad. Ahora la realidad estaba muriendo. Ya no era necesario. Eso es lo que Cristo clavó en la cruz. Ese mismo día el velo del templo que dividía el lugar santo y el santísimo se rasgó, dando oportunidad para que el ser humano penitente venga y se acerque libremente, personalmente, a Cristo. Esa ley, querido amigo, querida amiga, la ley ritual, quedó clavada en la cruz. Pero los mandamientos de Dios permanecen para siempre. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Algunos dirán, hey, Pastor Javier, sí, quedó clavada en la cruz. Es más, mira, eso era solamente para los judíos. Oh, querido amigo, querida amiga, fíjate, ¿te acuerdas de la historia de Caín y Abel? ¿Quién mató a Abel? Caín. Ahora, fíjate, muchos dicen, pastor, en la antigüedad no existía la ley, antes del Sinaí no existía. Bueno, te pregunto, fíjate, no estoy seguro cuántos años pudieron haber pasado antes de que existiera la ley del Sinaí. Digamos, alrededor de unos 3.500 años. ¿Sí? ¿3.000 años? ¿2.500 años? No te puedo dar la fecha precisa. ¿Sí? Pero te digo lo siguiente. Fueron alrededor de 1.500 años antes de Cristo que se dio la ley en el Sinaí. 1.450 antes de Cristo. Ahora te pregunto, cuando Caín mató a Abel antes de la ley del Sinaí. Sin embargo, Dios condenó el acto de Caín por haber matado a su hermano Abel. Te pregunto, ¿existía la ley? Claro que sí. Ya en el corazón del ser humano estaba escrita la ley. Fíjate, Dios castigó a Caín, ¿sí? Así que la ley de Dios existía. José vivió que digamos, unos 1.700 años, más o menos, antes de Cristo, vivió José, ¿sí? Y José, cuando entró ahí a Egipto, José quiso más bien, la mujer de su patrón quiso seducirlo. La ley todavía no se daba, estamos hablando, se iba a dar 450 años después. Este hombre más bien, la mujer quiso seducir y José dijo, no, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Tampoco yo quiero pecar contra mi patrón. Y José salió huyendo y la mujer se quedó con los trapos, con la ropa de José.
Te pregunto, ¿José sabía que no es correcto el adulterio? Claro que sí. Por eso, querido amigo, querida amiga, la Biblia lo pone de esta manera. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que esto tiene que ver, querido amigo, querida amiga, con pecado. Cuando tú infringes la ley de Dios, quiere decir que tú estás cometiendo pecado. Así que cuando hay pecado, fíjate, te lo digo así, si tú pecas, tienes que morir. Por cuanto todos pecaron, dice San Pablo, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo es que tú puedes saber que existe el pecado? Bueno, porque existe una ley. Si no existiera la ley, no existiera el pecado. Romanos 4:15 dice, porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Ahora, ¿por qué vino Cristo a morir? Por los transgresores. ¿Por qué en esta mañana, en cualquier lugar, o en este mundo, en cualquier lugar, se está predicando de que Cristo perdona? Porque hay transgresores. Me llama la atención esto, amigo, amiga. El pastor se para en el púlpito a decir que no existe la ley de Dios. Y sin embargo está diciéndole a la gente, vengan pecadores, arrepiéntanse porque Cristo los ama. ¿De qué se van a arrepentir si la ley ya no existe? De acuerdo a lo que ellos predican. ¿No consideras tú como que es algo, como que hay una contrariedad ahí? Bueno, querido amigo, querida amiga, quiero decirte que realmente sí existe esa contrariedad. Por lo tanto, los seres humanos tienen que acatarse a la ley de Dios porque esa es la mejor manera de vivir. Ese es el mejor camino. Ese es el camino que Dios te invita a vivir. Querido amigo, querida amiga, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. ¿Sí? Así que fíjate, tú y yo tenemos entonces que vivir de la mejor manera porque de lo contrario vamos a sufrir las consecuencias de ello. Así que amigo, amiga, ¿haremos a un lado la gracia de Cristo? No, al contrario. Fíjate, ahora bien, dice San Pablo, si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros resultamos ser pecadores. Es por eso Cristo ministro del pecado, dice, en ninguna manera. Podemos ver nosotros entonces de que Cristo lo único que quiere es darte su gracia. Y que cuando Él te da su gracia, Él dice, mira, ahora quiero que vivas una vida nueva. Quiero que vivas en un camino diferente, porque de ahí te rescaté. Oh, querido amigo, querida amiga, si tú y yo pisoteamos esa ley, tú y yo vamos a tener consecuencias tremendas en nuestras vidas. Tú lo puedes ver a tu alrededor. Tú lo puedes ver. Sí, querido amigo, querida amiga. Ahora, fíjate, tú y yo estamos invitados en esta hora a vivir, a buscar de esa mejor manera. Tú y yo estamos invitados a vivir de acuerdo a lo que como el Señor manda. Por eso te digo, amigo, amiga, que a través de la ley de Dios es como tú y yo podemos conocer el pecado. Si tú y yo no creemos en que la ley de Dios existe, vamos a seguir viviendo en un mundo lleno de desgracia y nuestra vida va a ser una miseria. Tú te vas a dar cuenta que la temática de nuestro programa, la razón de vivir, siempre es el querer ayudarte a que salgas de aquello donde tú te estás sintiendo miserable, pobre, triste, sin razón de vivir. ¿Por qué? Bueno, porque cuando estamos en esa situación estamos viviendo pisoteando la ley de Dios. Oh, amigo, amiga, quiere decir entonces que tú y yo tenemos que buscar el camino correcto. Sí. Ahora te pregunto, ¿qué camino vas a seguir? ¿Qué camino vas a seguir? Cristo dice que tú sigas su camino, porque esa es la única manera como tú puedes en verdad ser feliz. Te pregunto, amigo, amiga, ¿cómo te sientes hoy? ¿Te sientes triste, abatido, desesperado? Hay una mejor manera de vivir. Acércate a Dios. Acércate a Cristo porque Él es aquel que te puede perdonar. No importa lo que hayas hecho. No importa cómo hayas vivido. Escúchame, amigo, amiga.
No importa cuántos hayas lastimado. No importa cuántos hayas matado. Me atrevo a decirte. No importa cuántos hayas violado, cuántas personas hayas maltratado. Dios te puede perdonar. Pero corre hacia Él. No corras de Él. Corre hacia Él, porque Él está dispuesto a perdonarte. Cristo ama a los transgresores. Él no ama la transgresión. Él no ama el pecado. Él ama al pecador. Y por eso existe este programa, La Razón de Vivir, para darte una palabra de ánimo, una palabra de fe, de consuelo, de esperanza, una palabra que te motive, una palabra que te anime, querido amigo, querida amiga, pero no te mantengas en esa situación, no te mantengas en el lado de la transgresión. Fíjate, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Quiero decirte, amigo, que la ley no te salva, ¿sí? Somos salvos simplemente por gracia. Pero fíjate cómo dice San Pablo ahí en Romanos 3, 28 y 31. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. ¿Notas? Te pregunto, ¿para los tiempos de Pablo existía la ley? Claro que sí. Pablo escribió esta epístola a los romanos después de que Cristo murió. San Pablo dice, establecemos la ley. ¿Cuál ley? Aquella ley que te dice, no mates, no robes, no adulteres, no adores falsas imágenes, no te hagas imágenes, no adores otros dioses. Aquella ley que te dice, guarda el sábado, el día de reposo establecido por Dios, no el día que el hombre te pone. Que de paso, querido amigo, querida amiga, pronto vamos a presentar una temática referente al día que el Señor estableció y al día que el hombre cambió. Amigo, amiga, este es un tema bien serio, bien serio. Y te digo que debido a las transgresiones es que el mundo está cada vez peor. Debido a las transgresiones, el mundo está sufriendo las consecuencias de sus transgresiones. Muy pronto se van a establecer leyes, amigos, amigas, donde se te va a obligar, escucha esto, se te va a obligar a guardar un día no establecido en la ley de Dios. Y se te va a decir que es la ley de Dios la que lo manda. Por eso yo quisiera que en las próximas ediciones del programa La Razón de Vivir no te pierdas ninguna. No porque yo la doy, sino porque la temática que va a tratar tiene que ver, amigo, amiga, con ese día que Dios estableció, que es el más pisoteado por la cristiandad. Y que es necesario que tú y yo volvamos al original. Sí, que volvamos al origen que Dios estableció. Por eso, querido amigo, cuando tú y yo guardamos los mandamientos de Dios, vamos a vivir mejor. Fíjate que en una ocasión, un hombre estaba sentado en la peluquería y el peluquero le estaba cortando el pelo. El peluquero era un ateo que le decía, ¿sabes qué? Yo no creo en Dios. Si Dios existiera, no habría tanta gente enferma, tanto huérfano, tanta matanza en este mundo. Dios no existe. Y este hombre se quedó callado, él era cristiano. No supo qué responder, era nuevo en su fe. Terminó de cortarse el cabello, le pagó al peluquero y salió. Cuando iba saliendo de la peluquería, ahí justo al par de la puerta, estaba un hombre con el cabello largo, sucio, andrajoso. Y él le dijo, ven. Lo agarró de la mano y lo metió a la peluquería y le dice, ¿sabes qué? Los peluqueros no existen. Y el hombre se queda, ¿Cómo que no existen? Dice, si yo te acabo de cortar el pelo. Dice, no, pero no existen. Dice, porque si existieran los peluqueros, no existirían gente tan greñuda, tan peluda, que anda en las calles con esas greñas. Dice, dice, andan así porque no vienen a mí. Oh, dice el peluquero, lo mismo pasa con Dios. El ser humano anda como anda,
porque no viene a Dios. Querido amigo, querida amiga, te pregunto en esta mañana, ¿no te gustaría volver a Dios? ¿No te gustaría venir a aquel que te puede librar de aquello que te está destruyendo? Este mundo, querido amigo, querida amiga, muy pronto se va a acabar. Muy pronto va a ser destruido. Muy pronto va a ser consumido por las llamas. Pero antes de que venga ese momento crucial en la historia del universo y en la historia de este mundo, el Señor quiere salvarte a ti. A ti que en algún momento, a mí, que en algún momento hemos pisoteado la ley de Dios. Y la gracia es para aquellos que voluntariamente acceden a la invitación de Cristo. Aquellas personas que dicen, sí, yo soy accesible a esto. Estoy dispuesto a aceptar la petición de Cristo, la invitación de Cristo. Por eso, querido amigo, querida amiga, ¿será que en esta mañana me está escuchando alguien que ha vivido una vida tan desgraciada y está sufriendo hoy las consecuencias de la transgresión? Quiero decirte que la invitación es para ti, para que vengas a aquel que tanto te ama, aquel que un día murió en la cruz por tus pecados, porque fuiste tú y yo un transgresor, fuimos transgresores y por ello murió. Querido amigo, querida amiga, busca la respuesta en Él, busca la respuesta en Cristo. En Él está la solución para los males de este mundo. Muy pronto vendrá y Él quiere salvarte a ti, quiere salvar a mí, quiere salvar a tu comadre, a tu compadre, a aquellos que están alrededor tuyo, a tu prójimo. Háblales y diles, hey, hay un Dios que te ama y Él quiere que vuelvas a Él. ¿Sabes por qué no viene Cristo? San Pedro lo dice de la siguiente manera. Porque el Señor no demora sus promesas como algunos las tienen por tardanza, sino que Él es fiel, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Según de Pedro 3:9. Por eso, querido amigo, querida amiga, te pregunto, ¿qué tanto vas a demorar? ¿Qué tanto vas a tardar para darte cuenta de que hay alguien que te ama? ¿No será que el día cuando quieras tú levantar los ojos al cielo y pedir misericordia divina, esa misericordia ya no existirá? Quiero decirte que muy pronto, muy pronto, querido amigo, querida amiga, se levantará la misericordia divina de este mundo, porque los transgresores ya habrán llegado al límite de la ira de Dios, y Dios ejecutará los juicios sobre los transgresores de su ley. Pero antes de que venga ese día, Él quiere que tú te arrepientas, porque Él quiere que seas salvo. Él te creó, Él te permitió que existieras en este mundo, porque Él quiere que vivas a su manera, que vivas la gran vida, y esa vida está solamente al lado de Él. ¿Me acompañas a orar en esta mañana? Gracias te damos, amado Padre, porque a través de tu palabra descubrimos que hay un mejor camino, y ese camino es el camino que lleva a la vida eterna. Permite, Señor, pues, vivir a tu lado. Aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, y ayúdanos ahora, a partir de hoy, vivir a su manera. En el nombre de Él te lo pedimos. Amén. Y es así como llegamos al final de este su programa, La Razón de Vivir. Nos da mucho gusto el que haya acompañado en esta ocasión. Lo esperamos la próxima semana, no sin antes recordarles, si gusta hablar al teléfono, es el 818. Invitamos para que nos visite al 1702 suroeste de la avenida Jefferson, esquina con la 17, los miércoles a las 7, los sábados estamos a las 9:30 y a las 11 el servicio. Es cordialmente invitado. Le recuerdo el 1702 suroeste de la avenida Jefferson, esquina con la 17, los miércoles a las 7 y los sábados a las 9:30 y 11 el servicio. Gracias por haber estado con nosotros. Nos esperamos la próxima semana.